es un día normal. Va a estar el presidente de Ecuador acá. Ciudad más linda de Ecuador. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Somos Facu y Sofi disfrutando el camino. ¿Y en dónde estamos hoy? Hoy nos encontramos en Cuenca. Empezamos el video bien arriba en la famosísima calle Santa Ana. La verdad que está muy hermosa. Esta calle se cree que existe hace más o menos 1500 años y está ubicada justo al lado de la catedral del centro histórico de Cuenca. Bueno, y hoy no es un día normal, gente. Hoy es el 204 aniversario de la ciudad de Cuenca, 3 de noviembre, el día de la independencia, de cuando se liberaron de los españoles. Así que les vamos a mostrar la plaza, está lleno de festividades el día de hoy. Está increíble para filmar, así que ahí vamos. Bueno, lo cierto es que también acá estamos muy cerca, esta festividad se entrelaza con el Día de Muertos, que acá festejan mucho y es muy común consumir la guagua de pan que se los mostramos en el video del supermercado y la cola morada, así que vamos a ver si hoy la podemos probar. La verdad que con sus calles empedradas, la cantidad de iglesias que hay acá, su arquitectura colonial, si está por venir a Ecuador, uno de los destinos que tenés que visitar es Cuenca, obviamente. Dicen que esta es la ciudad más linda de Ecuador, ¿será verdad? En todos lados dicen eso, no sé si será cierto. Para mí, hasta ahora sí, pero bueno, hemos conocido muy poco de Ecuador. Y ahora estamos en el centro histórico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. Y acá se pueden encontrar más de 2000 edificios coloniales y dicen que la ciudad tiene hasta 52 iglesias. Lo cual es cierto porque cada vez que doblamos... En cada esquina hay una iglesia, ¿no? iglesia. Creo que están en misa igual, Santi. Miren lo que son estas tallados en las puertas, la verdad que a mí me sorprende mucho. Y la altura de las puertas, ¿no? Es una locura. Todo esto es muy español, ¿no? Como ya dijimos, hoy hace 204 años que ellos se liberaron de los españoles, así que se puede ver todo lo que es el concepto español en toda la ciudad. Incluso la bandera de Cuenca es media española, los colores. Nos fuimos de la iglesia porque estaban en misa, como les dijimos recién. Hoy es un día de mucha festividad, así que va a haber festividades por todos lados. Como hoy es el día de la independencia, vemos que hay mucha seguridad, muchos militares. Miren los camiones. No sabemos si vendrá el presidente o qué hoy. Ojalá tengamos suerte. Bueno, y acá también nos encontramos lo que era la Catedral Vieja, que hoy en día es un museo. Exactamente, está enfrente a la Catedral Nueva que está allá, que no se ve. Y esta iglesia es del año 1557 y ahora es un museo. Bueno, lo que estamos viendo acá es que la Catedral Nueva se construyó durante más de 90 años y esta nunca se completó debido a un error. Sí, yo dedujo que para mí tenía que tener como más alto acá la parte del frente, por eso termina así como más cuadrado, ¿no? La Catedral Inmaculada Concepción, que esta es la Catedral Nueva, es famosa por su estilo gótico renacentista y sus impresionantes cúpulas. Además, es famosa porque tiene 53 metros de altura, es gigante. Yo no me quiero imaginar lo que es Notre Dame, no sé, esto es gigante. Está inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. Esta catedral puede albergar hasta 8000 personas en su interior. Y otro lugar hermoso acá en el centro de Cuenca es el Mercado de las Flores, que está justo enfrente de la catedral que le comentábamos recién. Este mercado es uno de los más famosos del mundo y acá los ecuatorianos vienen a comprar flores, ya sea para rituales, bodas, también rituales de limpieza espiritual. Como les decíamos recién, hay una iglesia en cada esquina y ahora estamos yendo al famoso Parque Calderón, que es un punto de encuentro en la ciudad. Miren, hay iglesias por todos lados. ¿Cuántas era que había? Como 52 iglesias. 52 iglesias. O sea, uno está acostumbrado a que hay una por ciudad o una por pueblo, lo que sea. Una, dos, a veces. Pero 52, ¡fua! Y acá llegamos al parque. ¿Cómo se llama el parque? Parque Calderón. ¿Tiene aguas danzantes también? Ahí se paró. Justo. Y acá están las famosas letras de Cuenca para venir a sacarse obviamente la foto típica en la ciudad. De acá del Parque Calderón se ve mucho mejor la catedral. De acá se aprecia también mucho mejor lo que les contábamos recién. Iba a ser mucho más alta, pero por un error. Se nota que quedó sin terminar. Sí. Y ahora estamos yendo al mercado 10 de agosto, que es uno de los mercados más famosos de acá. La verdad que hay muchos mercados. No sé por qué todo tiene nombre. 10 de agosto, 9 de octubre, hay otro 23 de noviembre. 6 o 7 mercados. Sí, hay muchísimos. Y ahí estamos yendo para allá. Y también le queríamos contar que nosotros nos estamos quedando en el centro histórico, estamos en Ñañas Hostel, estamos haciendo un voluntariado, todo esto lo hacemos como siempre a través de Worldpackers. Ya saben que si se quieren afiliar con nuestro código de descuento tienen $10 de ahorro a la hora de inscribirse.
Bueno, y acá llegamos al famoso mercado. Esta es la entrada principal. ¿Por dónde empezamos, no? Bueno, miren la cantidad de puestos de comida que hay. Estuvimos en un montón de mercados durante el viaje, pero nunca con uno que tenga tanta cantidad de puestos de comida, ¿no? Y además, como acá es una fecha muy especial, está totalmente lleno de gente. Porque es mucho turismo de Ecuador. Ese fue nuestro recorrido por el mercado y queríamos probar algo, pero la verdad que Muchísima gente. seguramente vendremos otro día a probar los platos típicos. Ya vamos a hacer un video exclusivo de comida en Cuenca. Pero ahora igual vamos a probar la famosísima guagua de pan, que ya vimos que ahí la venden. Es exclusiva de estas fiestas, así que vamos a ver qué tal. Es como una carita, no sé qué. Son 25 centavos de dólar. ¿Se siente livianito? ¿Viene relleno con algo esto o no? Creo que no. ¿Será dulce? No le va a cortar la cabeza. Mirá. No. Imagínense pan dulce, pero no pan dulce como el pan dulce de Navidad, sino como una varilla de pan dulce en vez de salada, pero rico. Y ahora por donde estamos transitando es la famosa calle larga. Y está bordeando el río. Como vemos acá está lleno de los buses para hacer City Tour. Sale 8 dólares. Pueden contratar mismo antes de subir. Así que eso está bueno también. Bueno, si llegaron hasta acá, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video, dejar un comentario y de decir qué es lo que le pareció la ciudad de Cuenca, si les pareció linda. La más linda de Ecuador. Eso es lo que todo el mundo dice. A nosotros nos pareció muy linda, pero bueno, no hemos recorrido más de Ecuador, ¿no? Como para dar un veredicto. Y acá hemos llegado al río Tomebamba, que está justamente al lado de la calle larga. Nosotros recién estábamos allá arriba, que es la calle larga, y bajamos por las escaleras y vinimos acá al río. Precioso. Acá tenemos toda la feria de artesanos que se está haciendo en estos días. Y tenemos dos datos curiosos de Cuenca tengo para tirarte, a ver si lo sabías. A ver. ¿Sabías que Cuenca es conocida como la capital de los sombreros de paja toquilla? Que son los más conocidos sombreros de Panamá, pero que en realidad, aunque se llamen así, de Panamá, se fabrican acá en Cuenca. Son como los que tiene puesto la señora. Para mí no son esos. No, para mí son otros, un poquito más grandes y redondos arriba. Bueno, si alguien lo sabe, lo puedes dejar en comentarios. Bueno, y otro dato curioso es que Cuenca tiene una de las comunidades de expatriados más grandes de América del Sur, lo que hace que viva mucha gente de otros países y haya siempre todo un ambiente internacional. Y como les comentábamos antes, que Cuenca, la bandera de Cuenca tiene los colores como de la bandera española, entonces acá se ve reflejado claramente en la decoración. En la decoración de la calle, en los globos de los locales, se ven por todos lados estos colores. Si están por viajar, como lo estamos haciendo nosotros, siempre recuerden sacar por cualquier cosa su seguro de viaje. Ya saben que con Asegura tu Viaje y nuestro código de descuento tienen un 10% de descuento en el seguro que elijan. Les dejamos acá abajo en la descripción del video el link para que puedan comparar, ahorrar y elegir el mejor seguro que sea para ustedes. Queríamos mostrarles todas las construcciones coloniales. Acá vamos caminando por plena calle y miren lo que son todos esos edificios. Y volvimos nuevamente a la plaza. Acá en la entrada te revisan para entrar, porque dicen efectivamente lo que decíamos esta mañana, que van a venir las autoridades, va a estar el presidente de Ecuador acá, así que por eso tanta seguridad. Llenísimo de seguridad. Sabemos que hay una situación complicada en el país entre como guerrilla y narcotraficante contra el gobierno. Creemos que por eso hay tanta seguridad. Bueno, vimos que está abierta la catedral, así que estamos por entrar. Facu dice que está muy emocionado. A ver la magnitud de la iglesia. Están entrando en vivo y en directo con nosotros. Ahí venden frutillas con chocolate. Comentarios de gordita antes de ingresar. Como ha dicho el Señor, es gigante. Sí. Hay que hacer silencio porque está en misa. Dice que no se puede sacar fotos. Acá en la catedral termina nuestro recorrido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gente, se terminó el día de Cuenca, pero va a haber mucho más. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Pueden ver todas las playlists de nuestro viaje en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.